Profesor, muy buenas noches. El grupo 7 ha visto el caso de cables aéreos en tiempo de COVID-19. Un caso en Miraflores por la campaña del Cielo Limpio. Con respecto, hay 6 problemas para resolver en grupo. Entonces, la primera pregunta se la vamos a pasar al compañero Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta nos dan esta gráfica de estos postes con algunos datos que más adelante lo vamos a utilizar. La primera nos dice justamente cuál es la multa en soles para no retirar por no retirar los cables aéreos en desuso. Según la fuente que nos mencionan en la primera parte, nos dicen que por no retirar se impone una multa de 25 UITs. Actualmente, según la fuente del Diario Oficial Peruano, la BCR del Perú y el INEI, según el Decreto Supremo 392 del 2020, en el año 2021 el valor de una UIT es de 4.400 soles, ¿no? Ahora nos pregunta justamente cuánto va a ser la multa en soles. Tendremos que multiplicar estos 25 UITs por el valor de 4.400 que vale cada uno. Eso nos da un valor de 110.000 soles. Ahora voy a dar pase a mi compañera para que diga la 2. Adelante. Sí, buenas noches con todos. A ver, en la pregunta número 2 menciona, ¿no?, ¿qué nos dice la teoría de las ventanas rotas? Según lo analizado en el texto, se puede llegar a la conclusión de que los factores de protección juegan un rol importante en la ciudad, ya que si se observa una ciudad limpia, ordenada y bien cuidada, nos viene a la mente que la autoridad competente de esa ciudad está realizando eficientemente su trabajo y que la comunidad también está valorando y cuidando el entorno donde se desarrolla y donde convive. La teoría de las ventanas rotas fue desarrollada por James Wilson y su compañero George Kelly. Ellos definieron de que si un edificio tiene una ventana rota y esta no se repara inmediatamente, entonces las demás ventanas van a ser destrozadas. En conclusión, si se repara esa ventana, vamos a transmitir un mensaje de cuidado y de protección al ambiente donde nos desarrollamos. Gracias. Ahora le doy pase a mi compañera. Ejercicio número 3. En la figura, 2 electricistas están ubicados en los puntos A y B, y además se fijan 2 puntos en el suelo C y D, haya las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Observamos que el punto número A se ubica a una distancia de 4 metros sobre el suelo, y como se encuentra en el espacio, sabemos que para eje X y Y son 0, y para el eje Z sería 4. Entonces las coordenadas serían 0,04. De igual manera, vemos que el punto número B se ubica a una altura de 5.5 metros sobre el suelo, y como se encuentra en el espacio, igual tenemos las coordenadas para eje X e Y 0 y para el Z 5.5. Vemos que el punto número D se ubica a una distancia del eje X menos 1, a positivo para Y, que es 4, y 0 para Z, debido a que se encuentra en el suelo. Y el punto número D se encuentra ubicado en la coordenada X 2, menos 3 para Y y 0 para Z, porque se encuentra en el suelo. Ejercicio número 4. Para sostener el poste de luz se colocan 2 cables de soporte AC y BD. Determina las longitudes de dichos cables y la distancia de AC.
Una vez ubicadas las coordenadas, se sabe que para hallar la distancia entre dos puntos, se debe restar el punto final menos el punto inicial. Nos piden hallar la distancia de AC, BD y de DAC. Entonces lo que se hizo es restar en el acuerdo de AC, C menos A, que nos da de respuesta menos 1, 4 y menos 4. Y como nos pide hallar la distancia, se tiene que hallar el módulo, que es la raíz cuadrada de estos números que son menos 1 al cuadrado, más 4 al cuadrado y más menos 4 al cuadrado, dándonos por respuesta que la distancia de AC es 5.745. Y lo mismo se aplicó para hallar la distancia de BAD, que es el punto final menos el inicial, y tenemos que la distancia es igual a 6.576 metros. Y en la cuerda de DAC es lo mismo y tenemos la distancia de 7.616 metros. Doy pase a mi compañero. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 5. Si se sabe que para que el poste esté en equilibrio, los ángulos BDC y ACD deben ser agudos. Determine si el poste está en equilibrio, dice. Bueno, solamente tenemos que determinar que el poste está en equilibrio. Y sabemos que para que sean agudos, el ángulo tiene que ser menor de 90 grados. Entonces, primero calculamos el ángulo BDC. El ángulo BDC le vamos a poner un nombre cualquiera, que es igual a θ. Entonces, para hallar el ángulo θ, se usa la fórmula del producto escalar entre dos vectores, ¿no? De la fórmula del producto escalar entre dos vectores, despejamos θ. Como la fórmula, aplicamos la fórmula, nada más. Lo que está en la figura siguiente. Entonces, se puede observar que los vectores A y B, calculando los dos vectores, ¿no? Tenemos una resultante. Entonces, reemplazando los vectores A y B en la fórmula siguiente, ¿no? Y la resultante nos da 57.38 grados. Es menor de 90 grados. Eso quiere decir que es un ángulo, eso quiere decir que es un ángulo agudo, ¿no? Entonces, está correcto. ¿No? Luego, calculamos el ángulo ACD y lo representamos como un ángulo beta. Para hallar el ángulo beta se usa la misma fórmula que ya aplicamos en la anterior, del producto escalar entre dos vectores, ¿no? De la fórmula. Despejamos beta nuevamente, ¿no? Y podemos observar que A y B, ¿no? Calculamos los vectores A y B nuevamente, lo reemplazamos en la fórmula y nos da una resultante de 44.88 grados del ángulo beta. En sí, que es menor a 90 grados, por lo tanto, es un ángulo agudo. Eso quiere decir que el poste está en equilibrio. Finalmente, como ambos ángulos son agudos, el poste está en equilibrio definitivamente. Eso sería todo y le paso con mi compañero Daniel. Ahora nos piden determinar el área del triángulo BDC y el triángulo DAC, ¿no? Ya en la parte de arriba ya hemos visto los puntos, las coordenadas de cada punto, ¿no? Ahora solamente para poder hallar el área, es como hallar el área del paralelogramo en este plano. Lo que vamos a hacer primero es hallar las determinantes, el B y D, ¿no? Y la DC.
Entonces, bueno, acá ya tenemos las coordenadas, solamente es restar D menos B y C menos D para proseguir haciendo una multiplicación de ambos, ¿no? Y obteniendo los valores, uno que es para I, uno que es para J y otro que es para K. ¿Ya? Todo esto nos da 42.184, que vendría a ser el área, pero del paralelogramo. Si queremos hallar el área del triángulo, solamente faltaría dividirlo entre 2, ¿no? Lo dividimos entre 2 y ya nos da un resultado de 21.092 para el primer triángulo. Ahora, para el segundo triángulo, el área del triángulo DAC, de la misma forma, ubicamos, ya bajamos la parte de B, lo bajamos a la parte de A, ¿no? Hacemos lo mismo. Primero hallamos esos dos vectores, que es el DA y el DC. Se restan el A menos D y el C menos D. Esos dos productos los vamos a multiplicar. Y obtenemos obviamente acá el I, el K y el J y el K. Todo eso nos da una resultante de raíz cuadrada de 313, que vendría a ser otra vez el área del paralelogramo. Ahora todo esto resultante se divide entre 2 para que sea el área del triángulo. Y esto sería todo. Muchas gracias.